La noche cubría la ciudad con su manto de neón y sombras. Los autos rugían en las avenidas, los bares rebosaban de música y risas, pero en los rincones más oscuros de aquel mundo de luces se tejían planos peligrosos. Dante Ferrer nunca había sido un hombre de muchas palabras. En su mundo, la lealtad era efímera, la moral un estorbo y la violencia, una herramienta de trabajo. Él no hacía preguntas, solo cumplía encargos. Y esta vez, el trabajo tenía un precio demasiado alto para rechazarlo. Los Montenegro, una de las familias más poderosas del crimen organizado, le habían hecho una oferta imposible de ignorar: secuestrar a Isabela Estrada, la hija de Alfonso Estrada, un influyente empresario que llevaba años interfiriéndose en sus negocios. Su fortuna, construida dentro de la legalidad, obstaculizaba los planos de la familia Montenegro, y esta vez habían decidido atacar donde más dolía. Isabela era su moneda de cambio, su golpe definitivo. El plan era sencillo: esperar a que la joven saliera de la prestigiosa universidad donde estudiaba, interceptarla antes de que llegara a su casa y llevarla a un escondite seguro. Rápido, limpio y sin cabos sueltos. Al menos, así lo pensaba Dante. Pero había algo que nadie le advirtió: Isabela no era la niña rica y mimada que él imaginaba. No era una víctima fácil ni una joven dispuesta a quedarse callada. Y, sin saberlo, Dante estaba a punto de cometer el peor error de su vida, porque, entre secuestros, huidas y amenazas, lo que debía ser solo un trabajo más terminaría convirtiéndose en algo que jamás pudo prever. La noche estaba en su punto más oscuro cuando Dante estacionó su moto en una calle lateral, justo frente a la universidad privada donde estudiaba Isabela Estrada. Observó el lugar con la frialdad de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Cámaras de seguridad en las esquinas, un par de guardias en la entrada principal y autos de lujo esperando a los hijos de empresarios y políticos influyentes. Nada fuera de lo común. Subió un cigarro y miró la hora. 9:45 de la noche. Si la información que le habían dado era correcta, Isabela saldría en cualquier momento. Dante no se había molestado en averiguar mucho sobre ella. Solo sabía lo necesario: hija única, 22 años, estudiante de Derecho, escoltada solo cuando su padre lo creía necesario. Esa noche, por suerte, parecía confiar en que no la necesitaba. Un Audi negro salió de la cochera y pasó lentamente frente a él. Isabela iba en el asiento trasero, distraída en su teléfono. Dante no alcanzó a verla bien, pero tenía una foto suya en el celular. Cabello largo y oscuro, piel clara, ojos verdes. Atractiva, como muchas niñas de su círculo. Pero eso no le importaba. Tiró el cigarro al suelo y lo apagó con la bota. Luego, encendió el motor de su moto y comenzó a seguir el auto a una distancia prudente. Sabía que la rutina de Isabela era predecible: su chofer la dejaba en casa, donde una empleada la esperaba con la cena servida. No tendría problemas para interceptarla antes de que llegue. A unas cuadras de su destino, el Audi se detuvo en un semáforo. Ese era el momento. Dante aceleró y se colocó justo al lado del auto. De su chaqueta sacó un arma con silenciador y apuntó al conductor, quien lo miró con los ojos abiertos de terror. «Baja del auto». «¿Ahora?». El hombre obedeció sin hacer ruido, levantando las manos. Dante abrió la puerta trasera y se encontró con la mirada de Isabela. Lejos de gritar o suplicar, ella lo miró con un brillo desafiante en los ojos. «Muévete», ordenó él, sujetándola del brazo. «¿Y si no quiero?», respondió ella con una calma que lo sorprendió. Dante no tenía tiempo para jugar. Tiró de ella con más fuerza y la hizo bajar. La joven forcejeó, pero no tuvo oportunidad contra la destreza del mercenario. En cuestión de segundos, la subió a su moto y la obligó a sujetarse él mientras arrancaba a toda velocidad. El chofer no hizo nada. Sabía que su vida dependía de quedarse quieto. Dante conducía a toda velocidad por la carretera desierta que salía de la ciudad. Sentía el cuerpo tenso de Isabela detrás de él, pero lo que más le intrigaba era su silencio. No gritaba, no suplicaba, solo respiraba con agitación, como si estuviera calculando algo. Cuando estaba lejos, Dante habló sin mirarla. «Te recomiendo que no intentes nada estúpido.
No quiero lastimarte, pero si me obligas, lo haré. Isabel apoyó la frente contra su espalda y, para su sorpresa, soltó una leve risa. ¿Qué te hace pensar que me voy a quedar quieta? Dante presionó el manillar con más fuerza. Ese trabajo iba a ser más complicado de lo que pensaba. El rugido de la moto rompía el silencio de la carretera. El viento golpeaba el rostro de Isabela, pero ella no tenía miedo. Estaba furiosa. Sabía perfectamente quién la había secuestrado. Los Montenegro. Su padre le había hablado de ellos muchas veces, advirtiéndoles que eran peligrosos, que harían cualquier cosa por obtener el control total del territorio. Pero lo que más le molestaba no era estar secuestrada, sino el hombre que la había arrebatado de su vida sin pensarlo dos veces. Dante. Un mercenario. Un hombre sin lealtades, sin valores. Un perro a sueldo. Isabel apretó los dientes. No iba a ser una víctima dócil. No iba a darle el gusto de quebrarse. Dante sintió como el cuerpo de la joven se tensaba detrás de él. Sabía que estaba planeando algo. No era la primera vez que trataba con personas así, gente con orgullo, con fuego en la mirada. Y el fuego podía ser hermoso, pero también peligroso. Cuando tomó un camino hacia una carretera más solitaria, Isabela vio su oportunidad. El camino estaba oscuro, la velocidad era alta, y ella no llevaba las manos atadas. Si saltaba, había una posibilidad de escapar. No lo pensé dos veces. Se inclinó hacia atrás y, con un movimiento rápido, se dejó caer de la moto. Dante sintió la ausencia de peso detrás de él y maldijo en voz alta. Frenó en seco, haciendo que la moto se derrapara en la grava antes de girarse para verla. Isabela estaba en el suelo, con los codos raspados y el aliento entrecortado, pero viva. Se obligó a ponerse de pie lo más rápido que pudo y echó a correr hacia los árboles al costado de la carretera. ¿Maldición? Dante apagó la moto y corrió tras ella. Isabela se adentró en la maleza, esquivando ramas, saltando sobre raíces. Podía sentir a Dante acercándose. No lo miré atrás. No podía darme cuenta de ese lujo. Pero Dante era más rápido. Un depredador con años de experiencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se lanzó sobre ella, derribándola contra el suelo con facilidad. Isabela gritó, furiosa, y lo golpeó con todas sus fuerzas. Él no se molestó en bloquear los golpes. Déjame ir, maldito hijo de... Dante la inmovilizó con su cuerpo, sujetando sus muñecas sobre su cabeza. Estaba respirando con dificultad, no por el esfuerzo, sino por la rabia. ¿Eres idiota o qué? Gruñó entre dientes. ¿Sabes lo que te habría pasado si te rompías el cuello saltando de la moto? Prefiero morir antes que ser la prisionera de esos bastardos. Escupió ella, forcejeando aún más. Dante la vigila en la oscuridad. No era miedo lo que veía en ella. Era algo más profundo. Algo que lo hizo apretar la mandíbula. No vas a morir, dijo con firmeza, su voz más baja esta vez. Y tampoco voy a dejar que te hagan daño. Dante condujo en silencio, sin mirar atrás. Podía sentir la tensión en el cuerpo de Isabela, su respiración agitada y el modo en que sus manos se aferraban a su chaqueta, más por obligación que por necesidad. Había aprendido la lección, no volvería a saltar. Al menos, no por ahora. El trayecto duró más de media hora hasta que se desviaron por un camino de tierra que conducía a un viejo refugio en medio del bosque. Un sitio apartado, sin vecinos ni testigos. Perfecto para mantenerla oculta. Cuando Dante apagó el motor, bajó primero y miró a Isabela. Bájate, ordenó con voz firme. Ella no se movió al instante. Lo miró con el mismo brillo desafiante en los ojos que él ya conocía. ¿Y si no quiero? Repitió la misma pregunta que le había hecho antes. Dante suspiró, cansado de sus juegos. Sabía que estaba probando sus límites. Entonces te bajo yo, dijo, y sin darle oportunidad de reaccionar, la tomó por la cintura y la ayudó a descender. Isabela se revolvió entre sus brazos, pero cuando sus pies tocaron el suelo, se apartó con rapidez y se cruzó de brazos. Espero que tengas al menos un baño decente, murmuró con sarcasmo.
Dante no respondió. En su lugar, abrió la puerta de la cabaña y la empujó suavemente hacia adentro. Era un espacio rústico, con muebles de madera envejecida, una cocina pequeña, un sofá y una chimenea apagada. Había una puerta al fondo que llevaba a lo que parecía ser una habitación. Ahí dormirás, señaló Dante. La puerta tiene seguro por dentro, así que no intenta escapar por la noche. Isabela bufó, mirando a su alrededor. ¡Qué hospitalario! ¿También me vas a servir el desayuno en la cama? Dante esbozó una media sonrisa, pero no respondió. Sabía que lo estaba provocando, intentando encontrar alguna debilidad en él. No hagas esto más difícil, dijo con seriedad. Cuanto menos problemas me des, más fácil será para ambos. ¿Fácil? Isabela rió sin humor. Me secuestraste, me trajiste a un lugar abandonado y esperas que me quede tranquila. Dante se pasó una mano por el cabello, exasperado. No te voy a hacer daño. ¿Y eso qué? Se supone que me haga sentir mejor. Él no contestó. Porque, aunque no quería admitirlo, algo dentro de él empezaba a cambiar. Isabela lo observa con atención. Había algo en su mirada que la desconcertaba. No era la frialdad de un asesino sin alma, ni la crueldad de alguien que disfruta del sufrimiento ajeno. Era algo más complejo. Por un instante, dudó. Pero no iba a dejar que ese pensamiento la distrajera. Dante seguía siendo su enemigo. Haz lo que quieras, murmuró finalmente, dándose la vuelta para entrar a la habitación. Pero si crees que voy a rendirme, estás muy equivocado. Dante la observó hasta que cerró la puerta con fuerza. Sabía que no iba a rendirse. Y ese era precisamente el problema. Se sentó en el sofá y se pasaron las manos por la cara. Esta chica iba a traerle más problemas de los que imaginaba. La noche cayó sobre el bosque, envolviendo la cabaña en una oscuridad inquietante. Isabela no podía dormir. Se había acostado en la cama incómoda, con la vista fija en el techo de madera, repasando una y otra vez su situación. Había intentado abrir la ventana, pero estaba sellada. Había revisado su teléfono, solo para descubrir que Dante lo había confiscado. No tenía nada. Ni un arma, ni un plan. Pero eso no significaba que se rendiría. Al otro lado de la cabaña, Dante tampoco dormía. Se había quedado sentado en el sofá, con una pistola apoyada en la mesa. No porque temiera que alguien los encontrara, sino porque conocía a personas como Isabela. Orgullosas. Rebeldes. Dispuestas a cualquier cosa con tal de no sentirse derrotadas. Y tenía razón. A mitad de la madrugada, escuchó un ruido sutil. Un crujido en el suelo de madera. Sonrió para sí mismo. Sabía que intentaría escapar. Se levantó en silencio y caminó hasta la puerta de la habitación. Giró el picaporte y la encontró vacía. La ventana estaba abierta, con el pestillo forzado. Astuta, susurró, divertido. Sin perder tiempo, salió de la cabaña y dejó que sus sentidos se activaran. El bosque estaba en calma, pero podía escuchar el sonido de ramas crujiendo a la distancia. Corrió en esa dirección. Isabela no se había ido muy lejos. Sabía que, si corría en línea recta, eventualmente encontraría una carretera o una cabaña con alguien que pudiera ayudarla. Pero el bosque era traicionero de noche, y ella no estaba acostumbrada a moverse en la oscuridad. Dante sí. En cuestión de minutos, la encontró. Tropezando entre las raíces, con el cabello enredado y la respiración acelerada. Te advertí, dijo en voz alta. Isabela se giró de golpe y fue tratada de correr en otra dirección, pero Dante la alcanzó con facilidad. La sujetó por la cintura y la alzó en el aire como si no pesara nada. Suéltame, maldito. Gritó, pateando y golpeándolo con todas sus fuerzas. Dante la bajó con brusquedad, sujetándola de las muñecas. Esta vez no la dejaría ir tan fácil. Te gusta ponerte en peligro, ¿verdad? Espetó, su voz más baja, más dura. Prefiero eso antes que quedarme como una prisionera, espetó Isabela, con los ojos brillando de rabia. Dante la miró fijamente.
Podía sentir su pulso acelerado en las muñecas, su pecho subiendo y bajando con fuerza. «Escúchame bien, princesa», murmuró, acercándose más. «Si te atrapan otros hombres, no van a tratarte como yo. No van a preocuparse por si tienen frío, hambre o miedo». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero no iba a dejar que él lo notara. «¿Y por qué tú sí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Dante no respondió de inmediato. La observar por un momento, su mirada oscura y llena de algo que ya no supo descifrar. Luego, la soltó lentamente. «Vámonos», dijo simplemente. Isabela no tuvo opción. Regresó con él a la cabaña, esta vez en completo silencio. Cuando entraron, Dante cerró la puerta y suspiró. «Vas a hacer esto difícil, ¿verdad?». Isabela levantó la barbilla. «Eso espero». Dante sonriendo de lado, sin poder evitarlo. Sabía que esta chica era un problema. Pero por alguna razón, empezaba a gustarle la idea. Los días en la cabaña transcurrieron en un tenso equilibrio entre resistencia y convivencia. Isabela seguía intentando encontrar grietas en la jaula en la que Dante la tenía encerrada, pero él siempre iba un paso adelante. Sin embargo, algo había cambiado. Él ya no era solo su captar. Isabela lo notó en los pequeños detalles. Ya no dormía con la pistola al lado, aunque seguía siendo precavido. Había dejado de darle órdenes con esa voz cortante y, en su lugar, le hablaba con calma, casi como si intentara entenderla. Y lo más extraño, ahora la dejaba moverse libremente dentro de la cabaña. «¿Y si agarro un cuchillo y te lo clavo en la garganta?», le dijo ella una tarde, cruzada de brazos en la cocina. Dante, que estaba preparando café, ni siquiera se inmutó. «No lo harías», respondió con tranquilidad. «¿Cómo estás tan seguro?». Él se giró y la miró con intensidad. «Porque no eres una asesina, Isabela». Ella sintió un escalofrío al escuchar su nombre en su boca. Era la primera vez que la llamaba así. Desvió la mirada y se apoyó contra la mesa, sin saber qué responder. «No significa que no quiera hacerlo», murmuró finalmente. Dante sonando de lado, como si aquello le divirtiera. «¿Sabes qué es lo gracioso? Yo en tu lugar pensaría lo mismo de ti». Isabela frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Que si alguien debería estar preocupado aquí, soy yo. Tienes la mirada de alguien que no se rinde. Y eso, princesa, es mucho más peligroso que cualquier arma». Isabela sintió que algo dentro de ella se agitaba. No supo si era rabia o algo más. Se obligó a apartar la vista y suspiró con frustración. «Dime algo, Dante. Dime tú primero si todavía planeas asesinarme». Ella lo fulminó con la mirada. «No es broma. Quiero saber algo». Dante se cruzó de brazos. «Pregunta». Isabela tomó aire y lo soltó lentamente antes de hablar. «¿Por qué haces esto?». Él parpadeó, sorprendido por la pregunta. «¿Seguirte?». «Sí». «¿Es solo por dinero? ¿O hay algo más?». Dante la miró en silencio durante varios segundos. No estaba seguro de qué responder. Finalmente, apartó la vista y se sirvió un poco de café. «Siempre es por dinero», respondió con voz neutra. «Todo en este mundo se trata de dinero». Isabela sintió una extraña punzada en el pecho. No estaba segura de si le dolía la respuesta o la falta de emoción en su voz. Pero entonces, él la miró de nuevo, con esa intensidad que la hacía contener el aliento. «¿Por qué preguntas?». Ella apretó los labios. «Porque quiero entenderte. Porque hay algo en ti que no encaja con lo que dices. Porque siento que detrás de ese corazón hay algo más». Pero no podía decirle eso. Así que simplemente se encogió de hombros. «Porque intento descubrir si hay algo humano en ti». Dante rió suavemente y negó con la cabeza. «Ten cuidado con lo que deseas encontrar, princesa. A veces, lo humano es lo más peligroso de todo». Y por primera vez, Isabela no supo si le tenía miedo, o si quería conocerlo más. La mañana siguiente llegó con un aire extraño en la cabaña.
Algo entre ellos había cambiado después de la conversación de la noche anterior. No era solo la tensión habitual, sino algo más profundo, más difícil de ignorar. Isabel había dormido mal, pero no por miedo. Era porque Dante la confundía. ¿Cómo podía ser su enemigo y, al mismo tiempo, la única persona con la que podía hablar? Cuando salió de la habitación, encontró a Dante en la cocina preparando café. Ya no llevaba la misma expresión de siempre, fría e impenetrable. Parecía distraído, como si estuviera librando su propia batalla interna. «Buenos días», murmuró ella, tanteando el terreno. Dante levantó la mirada y la recorrió con los ojos, como si analizara algo en su rostro. «¿Duermes bien?». La pregunta era tan simple que la descolocó. No parecía una cortesía vacía, sino un interés genuino. «No mucho», admitió, cruzándose de brazos. Dante no dijo nada al respecto. En su lugar, sirvió 2 tazas y le extendió una. Era la primera vez que le ofrecía algo sin que ella lo pidiera. Isabela la tomó con cautela. Era un gesto pequeño, pero significativo. Se sentaron a la mesa en silencio, compartiendo el café como si fueran 2 personas atrapadas en la misma tormenta. Finalmente, fue ella quien habló. «¿Qué va a pasar conmigo?». Dante no respondió de inmediato. Se apoyó en el respaldo de la silla y la miró fijamente. «Aún no lo sé». «¿Eso significa que no tienes un plan?». Él apretó los labios, dudando. No quería mentirle. «Significa que las cosas han cambiado». Isabela dejó la taza sobre la mesa. «¿Por qué?». Dante bajó la mirada un momento antes de responder. «Porque ya no estoy seguro de querer entregarte». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Isabela sintió como su corazón daba un vuelco en su pecho. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió miedo. Pero no del hombre frente a ella, sino de lo que esa confesión significaba. «Dante», murmuró, sin saber qué decir. Él la interrumpió antes de que pudiera continuar. «No me mires así. No creas que esto es más fácil para mí que para ti». Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, observando el bosque como si buscara respuestas entre los árboles. «Si no te entrego, vendrán por mí. Pero si lo hago, te estoy condenando a un destino que no te mereces». Isabela sintió un nudo en la garganta. Todo en su interior le gritaba que no debía confiar en él. Pero ya no podía evitarlo. Dio un paso hacia él, con la voz temblorosa pero firme. «¿Y si escapamos los dos?». Dante se giró, sorprendido. «¿Qué?». «Nos largamos. Nos esconderemos. Si me entregas, no solo me destruirás a mí. Te destruirás a ti mismo». Él la miró en silencio, como si estuviera viendo a alguien por primera vez. Por primera vez, pareció que tal vez, solo tal vez, ella tenía razón. Pero lo que no sabían era que ya era demasiado tarde. Los habían encontrado. Y el tiempo se les estaba acabando. El sonido de los motores en la distancia rompió la frágil burbuja en la que se habían sumergido. Dante se tensó al instante. No hacía falta que lo confirmara, sabían lo que significaba. «Nos encontraron», susurró Isabela, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Dante ya estaba en movimiento. Tomó su pistola y se acercó a la ventana. Vio 3 camionetas acercándose por el camino de tierra. No había tiempo para huir. Se giró hacia Isabela. «Escúchame, princesa. Quiero que tomes esto», le dijo, pasándole una pequeña navaja. «Si algo sale mal, no dejes que te lleven con vida». Isabela lo miró con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué estás diciendo?». Dante la sostuvo por los hombros. «No los conoces como yo. Si te llevan, te matarán, o algo peor». «Entonces, vámonos», insistió ella, con desesperación en la mirada. «Dijiste que las cosas habían cambiado, ¿verdad?». Dante cerró los ojos un segundo. Sí, habían cambiado. Demasiado. Pero no podía dejar que la mataran por su culpa. «Voy a sacarte de aquí», declaró con firmeza. «Confía en mí». Isabela tragó saliva.
Sabía que era una locura, pero ya no podía negar lo que sentía. Lo hizo. Confiaba en él. Los primeros disparos rompieron la calma del bosque. Dante le indicó a Isabela que se agachara detrás del sofá mientras él disparaba contra los hombres que descendían de las camionetas. Era un tiroteo desventajoso. Dante, no podemos ganar, gritó Isabela. No tenemos que ganar, solo sobrevivir. El sonido de vidrios rotos y balas perforando la madera llenó la cabaña. Dante sabía que estaban rodeados. No durarían mucho ahí. Tomó una decisión. Cuando te diga, corres al bosque. ¿Y tú? Dante cargó su arma. Voy a asegurarme de que no te digan. Isabela sintió un nudo en la garganta. No podía dejarlo. No. No sin ti. Dante la miró con intensidad. Princesa, si te atrapan, todo esto habrá sido en vano. No había tiempo para discutir. Un nuevo estruendo sacudió la cabaña cuando una granada de humo explotó en la sala. Dante la sujetó por la muñeca y la empujó hacia la puerta trasera. «Corre, Isabela». Ella lo miró por última vez, con los ojos ardiendo de emoción y miedo. «Prométeme que vendrás por mí». Dante apretó los dientes. No podía prometerlo. Pero la besó. Con desesperación, con urgencia, con la certeza de que tal vez no volverían a verse. «Corre». Isabela corrió. Los disparos continuaron mientras ella se internaba en el bosque. Cada paso le dolía, cada aliento se le atoraba en la garganta. Pero no se detuvo. No supo cuánto tiempo corrió hasta que el sonido del combate se desvaneció en la distancia. Solo cuando estuvo seguro de que nadie la seguía, se detuvo y se dejó caer de rodillas. El silencio la envolvió. Dante ya no estaba con ella. Se había quedado atrás. Y no sabía si volvería a verlo. Semanas después. Isabela se despertó en una cabaña diferente. Estaba salva, oculta en un lugar que Dante había arreglado para ella. Pero cada día que pasaba sin noticias de él, su corazón se rompía un poco más. Hasta que una noche, alguien llamó a la puerta. Cuando la abrió, lo vio. Dante estaba herido, cubierto de polvo y con la mirada cansada. Pero vivo. Antes de que pudiera decir algo, Isabela lo abrazó con todas sus fuerzas. ¿Sabía que venderías? Dante sonó débilmente y la sostuvo contra su pecho. Siempre. Isabela lo miró a los ojos, con el corazón desbocado. Y esta vez, no dudó. Se acercó y lo besó. Un beso diferente al de aquella noche en la cabaña, uno sin miedo, sin despedidas. Dante la sostuvo con fuerza, hundiendo los dedos en su cabello. Porque al final, ya no eran prisionera y captar. Eran dos fugitivos, dos almas rotas que solo se tenían el uno al otro. Y, por primera vez, eso era suficiente.